papel relevante. Porque ya no voy a poder decir, oye, institución, necesito que restaures la paz. Claro. Que eso es algo que también es muy importante que entendamos en este momento. La institución no va a poder restaurar la paz sola. Claro. No va a poder. ¿Por qué? Porque los tipos de violencia son muy profundos. Están en muchos lugares. Que están en la construcción de nuestras Ajá. identidades. Yo sí, por ejemplo, creo que los tipos, ahorita quisiera que me hablaras de los tipos de violencia, y yo encuentro en algunas de ellas que tienen que ver con nuestra construcción de identidad, nuestra construcción incluso la individual, la colectiva. Exacto, ¿no? Depende mucho de nuestras familias, Claro. depende mucho de cómo fue el contexto de nuestra educación, de nuestras madres, cómo nos trataron nuestros padres, los modelos de referencia que tenemos y que tuvimos en nuestras etapas de crecimiento, hasta nuestros primeros trabajos, ¿no? Un cúmulo de información que nos ha formado. Sí. Y fíjate con el cual que nos identificamos. Claro, ¿no? y que entonces lo considero parte de mí. Y no, ahí como me gustaría hacer una parte en el asunto desde la definición de cultura, quitando el asunto de cultura de paz. Cuando hablamos de cultura hablamos de estos valores compartidos, de territorio, comida, procesos de cómo alimentarnos, valores, rituales, espacios territoriales a los que les damos valor juntos. Todo eso sería nuestra cultura, ¿no? Y entonces hablamos de diferentes niveles de cultura y niveles de referencia. Okay. Pero la cultura aterriza en la identidad. El elemento individual de la cultura es la identidad. Mi contexto es lo que me da la cultura, ¿no? Pero es desde mi identidad lo que yo siento que me representa. Totalmente. Y entonces yo eso... Hasta el arete que te pones. Claro, el arete, ¿no? que te... Por ejemplo, yo soy mitad jarocha y mitad de Zacatecas. Pues mi lado jarocho es pues de mucha fiesta, de un asunto festivo, de platicar, de bailar, etcétera, ¿no? Y entonces pues hasta es de parte lo que comes, de mí, claro, ¿no? Claro. Ajá. Para mí los frijoles negros, pues son como los frijoles regulares. El cafecito veracruzano. El café fuerte, sin azúcar. Y a lo mejor para otra persona, los frijoles negros dice, guácala, ¿no? El asunto es que yo puedo calificar desde mi proceso de identidad personal, pero no puedo descalificar el gusto del otro. Claro. Entonces no puedo decir, guácala, el reggaetón, ¿no? Porque culturalmente no me representa. Lo que sí puedo decir es, esa letra tiene signos de agresión que no me gustan. Claro. ¿No? Donde habla de agredir, de lastimar, de pasar por encima los derechos de otro. Y claro. Entonces ahí puedo decir, eso no me gusta. Y que puede ser riesgoso, esa ya es cosecha mía, no lo dice Laura, tú corrígeme que eres experta, y que puede ser riesgoso, sobre todo el que los niños en edades muy tempranas lo consuman, como nosotros, nuestra generación consumió otras cosas a nivel de la época del melodrama, a la cual pertenezco, Camilo Sesto, José José, ¿no? Que nos construyó. Sí, claro. Entonces yo ahí sí siento, por ejemplo, en este caso, que puede construir la identidad de un niño. Va, diciendo que va hacia agredir es normal. Claro. O sea, puedo tener este tipo de manifestaciones y es regular, lo consumo todo el tiempo, ¿no? Está alrededor de mí, lo veo, vivo con él. Y lo pongo de ejemplo en el asunto de las violencias estructurales. Son aparte las más difíciles de reconocer. Voy a empezar como con la más compleja. Esa es a ver, de estas 4 violencias, ¿sí? Ajá, sí. Vamos a resaltar 4. Vamos a resaltar 4, ¿no? En este programa nosotros tenemos un formato de 4 fantásticas, que es una forma de ordenar información. Digamos que esto no es tan fantástico, por así decirlo, pero vamos a ordenar 4 puntos destacados de las violencias. La primera de ellas es la violencia estructural. Y la violencia estructural es muy sutil y es aquella que está alrededor de mi entorno y que, por ejemplo, no la noto. Que yo vivo en una ciudad donde no hay banquetas, a lo mejor, ¿no? Donde no puedo transitar, no tengo acceso a la educación, al agua, ¿no? Y podría parecer, a lo mejor hay personas que están pensando, ay, yo a mí no me hablan, ¿no? Pero vamos a ver otras cosas más sutiles, como yo vivo en una ciudad donde no me siento segura o no me siento segura. Claro, que ahí sí. Entonces ahí sí usted, es una violencia estructural, que yo no pueda caminar tranquila, lo cual lo digo por mí,
de mi carro Y a mi puerta, que paso 6 lugares de carros cuando llego en la noche, siempre reviso esa sensación, ¿no?, de inseguridad permanente, ¿no? Y las mamás, Sí. las que somos mamás, Claro. o sea, que estás esperando que salió tu hijo a dejar la basura Exacto. y que, No, o y que que llegue te de la angustia, escuela, claro, ¿no? claro, bueno, ahora con Sí, que con llegue, el caso, que claro, llegue. que llegue, claro, ¿no? O a lo que puede estar expuesto los hijos en cualquier contexto, ¿no? Entonces, estas pequeñas violencias sutiles de sentirnos inseguros, de no tener acceso a, por ejemplo, a cualquier derecho humano, ahora que en México tenemos muy poco con el derecho de acceso a la cultura, Claro. qué importante es saber que no lo tengo y podría de repente parecer algo regularizado en mí. Pues sí, no, yo no puedo acceder a eso, no puedo entrar a estos espacios, no tengo espacios verdes alrededor de mí. Hay colonias en Guadalajara que no tienen un solo parque. Eso es violencia estructural, ¿sí? Ok. Entonces, el segundo tipo de violencia sería la violencia doméstica o familiar, que por un asunto cultural también nos referíamos a la violencia doméstica y decíamos, claro, un hombre que maltrata a la mujer y a sus hijos, ¿no? Ujú. Pero es cualquier relación que está fuera de equidad en la casa. Ok. Cualquiera, se supone que nosotros tendríamos que vivir en una relación de pares. Cuando hay una figura dentro de la familia que ejerce fuerza hacia la otra para quitarle un espacio de iguales, ahí ejercemos violencia doméstica o familiar. ¿Quién podría ejercer entonces violencia doméstica o familiar? Pues los papás hacia los hijos. Claro. ¿No? Que es algo muy común. Muy común, ¿no? En un control, en agresión, en no creerlo igual, ¿no? Los hijos hacia los padres, ¿no? No nada más las parejas entre sí mismas, ¿no? Claro. Sino todo el ambiente. O los hijos con los abuelos, o los hijos ¿no? con los abuelos, o entre los mismos hijos, ¿no? Entonces, hablar de violencia doméstica tendríamos que hablar de aquello que encontramos de manera dispar entre los miembros de la familia. Ok. ¿Sí? Y esto que nos estás comentando nos ayuda a identificarlo, ¿no? Claro, habrá que buscar en nosotros, porque lo que tú dices es en el asunto de identidad es muy importante. Claro. A lo mejor a mí en el proceso cultural puedo creer que si mi papá le da una nalgada a mi mamá en un asunto de relación, pues es normal, no hay un proceso de agresión ahí, es una parte de cómo está su relación de pareja. Cómo se llevan, claro. Ajá. Pero yo puedo creer a lo mejor entonces que un golpe, pues es normal, ¿no? De vez en cuando sí le mete una buena cachetada. Claro. Y es parte Qué fuerte. Sí, del y así, proceso, ajá, ¿no? Y así Claro. me construí, ¿no? Y así me construí. O de pronto las mujeres, ¿no? Sí. Que también he escuchado casos Claro. que de pronto tienen una relación vertical con los papás, claro. ¿no? Y el papá, el Sí. hombre de la familia dice, ¿te callas? Claro. ¿Te Oye, callas? me dijo inútil. Ay, sí, pero pues así me dice, ¿no? No, Claro. o sea, seguro no lo piensa del todo. Me O lo dijo vas inútil acomodando, mi ¿no? hermano, mi pareja, mi papá, mi mamá, cualquier persona, ¿no? Y entonces aquí es donde tenemos que empezar a distinguir, porque podría parecer que que está basado y justificado en mis procesos culturales, y no necesariamente. Entonces, pues tenemos que estar súper pilas para ubicar qué es lo que la otra persona siente como una agresión. Y aquí, por ejemplo, Ajá. digo, porque aquí nos callamos, ya. Aquí nos callamos. Pero aquí, por ejemplo, en este caso que es la violencia doméstica, en donde nos estás como explicando y contextualizando en esto, todos tenemos familia, más de alguno dirá, yo, o Sí. la persona que se siente identifica en este proceso de cultura de paz, con esa información, ¿qué hace? Claro, pues empezar a cambiar nuestros procesos. Por ejemplo, lo que tendríamos que revisar es la intención de nuestro acto. ¿La intención de nuestro acto fue agredir al otro? Sí. Entonces habrá que revisar, porque entonces tengo que meter reversa y buscar la manera de
pues, de no hacer yo un acto y justificarlo porque somos familia, que agreda o lastime, ¿no? Ok. Este, por ejemplo, me parece también un buen ejemplo. O sea, es importante porque nos pueden estar diciendo, bueno, sí, ya entendí, ¿y luego qué hago? Sí. Primero identificar estas 4, porque hay más, Sí. hay mucha tela, pero estas 4, estos 4 tipos de violencia para revisarnos a nosotros, Claro. ¿no? Primeramente. Claro, Creo que primeramente. ahí es donde estamos hablando, no para que hables ahorita Locatel o, Sí, ¿no? no. Sino Y la aparte, revisión de nuestras estructuras. claro, porque podríamos ahorita empezar a discutir en, bueno, sí, este país está terrible, tenemos estos índices terribles de homicidios, vamos creciendo en feminicidios en este país de manera terrible. ¿Qué hacemos? Pues revisemos. ¿Qué tipo de acciones cometo yo primero en casa, ¿no? Incluso hacia mí misma. Claro. ¿Cómo me violento?